La Primera Guerra Mundial, o también llamada la Gran Guerra, inicia el 28 de julio de 1914, un mes después de la muerte del heredero austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, y su esposa Sofía en Sarajevo, el 28 de junio, por parte de un grupo rebelde de Serbia. El gobierno alemán, quien estaba ayudando a Austro-Hungría, sabía que para ganar tenía que unificar fuerzas. Para ello, envió un telegrama a México ofreciendo devolverle territorios perdidos si le declaraba la guerra a Estados Unidos. Así, crear una distracción y poder firmar la paz con Rusia por medio de Lenin, prometiendo ayudarlo a acentuar su intervención a la Revolución Rusa y así derrotar al zar Nicolás II. Sin embargo, el telegrama fue interceptado por espías ingleses. Panorama de la época. Había distintos conflictos entre las potencias. Por ejemplo, Alemania buscaba expandir sus fronteras. En ese entonces, el canciller Otto von Bismarck logró consolidar la unidad de Alemania, mientras que Inglaterra seguía dominando las principales rutas comerciales. Otro punto es Rusia, el cual había perdido la guerra en Japón, por lo cual se encontraba decayente. Francia incrementaba su poder militar. Sin embargo, a medida que crecían las necesidades de expansión de las grandes potencias industriales, las confrontaciones se fueron haciendo incontrolables. Alemania fue un país que llegó tarde al reparto colonial, el cual se repartió en la Conferencia de Berlín, celebrada el 16 de noviembre de 1884 en Berlín, con el fin de resolver problemas que implicaba la expansión colonial en África y resolver la repartición. Y ahí derivan los conflictos entre las potencias que dan inicio a la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial podemos observar algunas rivalidades entre algunas naciones. Una de ellas es la de Alemania contra la Inglaterra. En esa podemos encontrar que el Imperio Británico se caracterizaba por su poderío en armas. Lo que quería Inglaterra era que el auge de Alemania creciera para tener una rivalidad entre ellas dos. Otro es Alemania contra Francia, donde encontramos la crisis marroquí, donde Francia, teniendo Argelia y Túnez, quería apoderarse también de Marruecos. En eso, Alemania le ofrece ayuda a Marruecos para no ser invadido. África le ayuda a Francia para poder obtener ese territorio. Para tener un acuerdo, Francia le cede a Alemania el territorio del Congo francés, así poderse apoderar Francia de Marruecos. Otro sería el de Austro-Hungría contra Rusia, donde el imperio turco tenía los Balcanes con una gran decadencia, donde Serbia se aprovechaba para poder invadirlo y poder formar Yugoslavia. Para ello, Rusia le ayuda y así poder obtener el territorio Balcanes. Dos alianzas que llevaron a los europeos a irse a la guerra fueron la Triple Alianza. Fue promovida por Bismarck, la formaba Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Al empezar la guerra se unieron más países como Turquía y Bulgaria. Italia se fue al bando contrario por no cumplir los compromisos pactados, declarándose neutral al principio de la contienda. La Triple Entente la formaban Gran Bretaña, Francia y Rusia. Después se unió Serbia y durante la guerra se incorporaron países como Japón, Bélgica, Italia, Rumania, Portugal, Estados Unidos, Grecia y China. Desarrollo de la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial se deriva en tres primeras etapas. La primera etapa era la Guerra de Movimientos de 1914, donde se decía que Alemania tenía que atacar directamente a sus enemigos con dos alas. La primera era la derecha, donde tenían que ocupar Bélgica para atacar a Francia y conquistar París. Luego tenían que atacar directamente a Rusia, eso se le llamaba la izquierda. Ambos frentes tenían que avanzar al mismo tiempo, pero Alemania no lo tomó bien en cuenta y no fue tan favorablemente, entonces cambiaron a la siguiente etapa, la Guerra de Trincheras de 1915 a 1917, donde se decía que Alemania hizo miles de excavaciones de miles de kilómetros para que cuando llegara el enemigo cayera en las trampas donde había soldados que los podían matar, o como picos o trampas de metal donde agarraban al soldado y lo torturaban hasta la muerte. Tercera etapa, Guerra de Submarinos de 1918. Aquí tenemos que tomar en cuenta que Inglaterra era la mayor potencia en flotas marinas y luego seguía Alemania, donde Inglaterra puso barreras marítimas con submarinos para que no pudiera pasar Alemania como exportaciones para traer suministros pues a su país. Y pues Alemania respondió a ese ataque
y entonces en el mar Mediterráneo fue el primer ataque y ganó Alemania, pero luego en 1915 no tuvo gran ataque significativo a Alemania. Entonces Alemania atacó a uno de los navíos estadounidenses que se llamaba Vigilantia. Estados Unidos respondió con ataque y se unió a la Triple Entente, y pues a la intervención de Estados Unidos fue decisiva, pues tuvo gran influencia directa en el final de la guerra. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Cambio en el mapa geopolítico del mundo. Surgimiento de Estados Unidos como la nueva monarquía absoluta. Fortalecimiento de Estados Unidos y Japón económica y políticamente. 17 millones de muertos, de entre los cuales 9 millones eran civiles. Destrucción y devastación del territorio europeo. Quiebre globalizado del sistema económico mundial. Cambio en el rol de la mujer. Establecimiento de la URSS como el primer país socialista del mundo. Pérdida de alrededor de $200 millones. Para finalizar la guerra, se concluye con los tratados de paz y creación de la Sociedad de las Naciones. En 1919 se realizaron conferencias de paz entre los principales países triunfadores. Uno de los puntos que se resaltó en estas reuniones fue el Tratado de Versalles, en donde Alemania fue señalada como la principal culpable del conflicto bélico, donde se le restringió su ejército a 100.000 integrantes, se le negó el derecho a tener artillería pesada, se le quitaron posesiones coloniales y se le devolvieron los territorios de Alsacia y Lorena a Francia. Otros de los tratados que fueron firmados entre los países involucrados fueron el Tratado de Neuilly en 1919, donde Bulgaria debía liberar los territorios costeros, el Tratado de Saint-Germain en 1919, donde el Imperio Austrohúngaro pierde regiones, el Tratado de Sèvres en 1920, donde el Imperio Otomano pierde territorios, y el Tratado de Trianon en 1920, donde Hungría fue considerada una de las naciones responsables de la guerra y concede varios territorios.